El terror que condenó a un inocente. Muchas veces el temor a ser indicado como culpable hace que un hombre inocente cometa desatinos que solo llevan a complicarlo y a hundirlo aún más de lo que las circunstancias primeras indicaban. Tal es el caso del señor Hoffman que pasamos a relatar. El hecho sucedió en Maryland, en los Estados Unidos. Marilyn Bauer, una hermosa mujer de 35 años, que viajaba con su madre en un auto por una carretera bastante transitada, sufrió un percance y el automóvil que manejaba fue a parar a una cuneta. Al poco tiempo del accidente, llegó al lugar un coche Ford Mondeo, color verde oscuro, cuyo conductor se ofreció amablemente para llevar a la joven hasta la ciudad más cercana para que pudiera buscar auxilio mecánico. Fue la última vez que se la vio con vida a Marilyn Bauer, pues pocas horas después era hallada muerta con 2 tiros de una pistola Colt Mustang 380. Se estableció que el hombre que ocupaba el Ford Mondeo, que alzó en el camino a la víctima, era un hombre trigueño, de mediana estatura, regordete y que usaba anteojos de carey. Pocos días después, se procedía a la detención de Harry Hoffman, que respondía a esas señas, ya que además poseía un Ford Mondeo color verde oscuro, idéntico al que empleó el desconocido, y hallándose también en su poder una pistola Colt Mustang 380. Los diarios habían publicado una detallada descripción del presunto asesino, y este era buscado entre los habitantes de los alrededores del hecho. Harry Hoffman se hizo sospechoso en primer lugar porque sus señas respondían exactamente a la descripción que hacían del desconocido, la madre de la víctima y algunos testigos ocasionales. Pero lo que era una sospecha en un principio, pronto se fue transformando en certeza y las pruebas de culpabilidad comenzaron a abrumar a Hoffman. La policía estableció que Hoffman se había cortado el cabello 3 días después del crimen. Se estableció también que Hoffman había enviado el Colt Mustang 380 por correo a un hermano suyo, con una nota en la cual se le daban instrucciones para que en el supuesto caso de que fuera detenido, entregara esa arma a su abogado defensor. Varias personas a las cuales Hoffman citó como testigos para testificar sobre los lugares en los cuales se hallaba en el momento del crimen, negaron haberlo visto en esos lugares, y no solo eso, sino que esos testigos citados por Hoffman e interrogados hábilmente por el fiscal del distrito, confesaron que Hoffman los había ido a ver al poco tiempo de descubrirse el crimen para rogarles que testificaran en su favor, diciendo que lo habían visto, pues las circunstancias lo comprometían. Para terminar de hundir completamente a Hoffman, sirvió también el informe del perito balístico de la zona, quien afirmó que las balas que habían sido halladas en el lugar del hecho procedían de su pistola Colt Mustang 380, y la afirmación de un policía patrullero de la zona, quien afirmó que había visto a Hoffman en las cercanías del lugar del crimen en el día del hecho. Con todas estas pruebas en su contra, de nada le valieron sus protestas de inocencia al acusado, que fue condenado a 30 años de prisión, salvándose milagrosamente de ser condenado a muerte. Ya en la cárcel, Hoffman no dejó de hacer protestas de su inocencia y logró, en los primeros 5 años de su condena, 3 revisiones de la causa, pero todas ellas con resultados negativos, siendo confirmada su sentencia de culpabilidad. Todo ello no amedrentó a Hoffman,
que dirigió una carta a un famoso abogado, Mr. John Giuliano, rogándole se hiciera cargo de su defensa y solicitara una cuarta revisión del proceso. En la carta decía que no tenía plata con qué pagarle, pero ponía tal acento en su inocencia que Giuliano decidió hacerse cargo del caso, no sin antes advertirle que corría el riesgo de ser condenado a muerte en un nuevo proceso. De esta manera se logró un cuarto juicio, pero en esta ocasión las cosas fueron muy distintas. En primer lugar, Giuliano demostró que todos los testigos que declararon en contra de Hoffman lo habían hecho presionados psicológicamente por el fiscal. Luego de lograr impresionar al jurado con esa demostración, presentó el testimonio de 3 peritos balísticos de reconocida capacidad, que dijeron que habían disparado más de 50 tiros con la pistola de Hoffman. Las 50 balas presentaban unas estrías fácilmente visibles al microscopio que los identificaban claramente como procedentes de una sola arma, en este caso el Colt Mustang 380 de Hoffman. Y asimismo, lo que era evidente, que ninguna de las estrías que tenían las balas halladas en el lugar del crimen correspondía a ese tipo, por lo que se deducía que procedían de un arma distinta a la de Hoffman. De esta manera fue destruido uno de los más sólidos argumentos del fiscal para hallar culpable a Hoffman en las anteriores vistas del juicio. Pero aún estaba reservada una sorpresa a los absortos espectadores de la sala de la audiencia. En determinado momento de la exposición, Giuliano preguntó a Hoffman si alguna vez había disparado algún tiro con el arma de su propiedad, contestando que nunca. Al preguntarle por qué no había utilizado su Colt Mustang 380, Hoffman dijo que no pudo nunca utilizarla porque la pistola tiene el seguro a la derecha y él es zurdo. De esta manera, otro golpe de efecto minó los argumentos del fiscal. Hoffman confesó, a instancias del abogado defensor, que todos sus pasos realizados para hallar testigos falsos y la serie de coartadas que preparó y que para lo único que sirvieron fue para comprometerlo más aún, los había buscado bajo la obsesión del terror al haberse visto retratado por las descripciones que daban los diarios del presunto asesino. Hoffman fue absuelto y salió en libertad desde el mismo tribunal.